En la primera jornada Nesting Now que organiza conjuntamente Universal McCann, en este caso con el periódico de la publicidad, tengo a mi izquierda a José Manuel Jiménez Amaya, que ahora Gabriel os va a introducir. Y quería comentaros que desde nuestra compañía sabéis que estamos muy interesados en toda la revolución que está sucediendo ya en el mundo de la comunicación, sobre todo digital, y aparece, entre otras cosas, un hecho que es que pasamos de impactar a los consumidores a tener que intentar ser invitados dentro de sus mentes como marca. Dentro de este paradigma aparece una nueva neurociencia, que es el neuromarketing, muy novedosa, todavía está en fase casi experimental. Nosotros, desde Universal McCann, con el doctor Jiménez Amaya y con la Universidad Autónoma, estamos intentando, digamos, que potenciar el estudio de lo que sería el impacto del canal de comunicación en el brain branding, en cómo guarda el cerebro en su carpeta de imágenes las marcas, y de eso es de lo que trata la ponencia de hoy. Y sin más, dando las gracias una vez más por estar aquí, dejo a Gabriel que os presente a nuestro ponente de hoy. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, José Manuel Jiménez Amaya es catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en neurociencia y psiquiatría y también es investigador visitante en Massachusetts Institute of Technology, en la University of Rochester Medical School y en la University of California at San Diego. Tiene 192 publicaciones y presentaciones, de las que un buen número son en revistas internacionales. Ha dado más de 70 conferencias invitadas, muchas de ellas en universidades y centros de investigación internacionales. También dirige un laboratorio de investigación en neurociencia y psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, con colaboraciones internacionales en Estados Unidos y Dinamarca. Pues yo creo que, sin más, pues damos paso a José Manuel. Muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho Universal McCann y el periódico La Publicidad a dar esta conferencia. Vamos a ver, quiero en primer lugar dejar algunos puntos claros antes de empezar con la presentación propiamente. Primero es que yo soy un profesor universitario, o sea, me encontraréis en vuestro mundo, en vuestro ambiente, pues va a ser una conferencia más bien de un cierto corte científico, ¿no? Lo que pasa es que es un tema especialmente interesante, ¿no? Y claro, muchas de las cosas que van a ir saliendo, pues yo las he enfocado desde un punto de vista científico, aunque se podrían enfocar desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, ese primer punto quiero dejarlo claro. Y segundo, que estoy a vuestra disposición. Al final está mi correo electrónico para cualquier cosa que pueda aclarar o cualquier punto que haya quedado oscuro en la presentación. Este lugar del estado de Vermont, en Estados Unidos, probablemente sea el inicio de la neurociencia moderna. Es un pueblo que se llama Cavendish. En ese pueblo vivía trabajaba un obrero de la construcción del tren que comunicaba el estado de Nueva Inglaterra, todos los estados de Nueva Inglaterra, con el Canadá. Este hombre se llamaba Phineas Gage y el 13 de septiembre de 1848 sufre un accidente con las barras con las que están perforando la roca para hacer un túnel en el tren, para el tren. Esta barra se le introduce, como veis, debajo de la órbita, se lleva el globo ocular y produce una lesión importantísima en la corteza frontal de este Phineas Gage. Este es un esquema de cómo es la lesión. Aquí tenéis la barra representada y esto es el cráneo real de esta persona con una reconstrucción en escayola que está en la Universidad de Harvard. Este accidente podría haber sido una cosa que hubiese pasado sin más problema, a no ser que esta persona, después de este accidente, sobrevivió. Le curaron, le hicieron todas las reparaciones que eran necesarias y lo llevaron a un hospital de Boston, en el Massachusetts General Hospital, donde una persona, se llama John Harlow, médico en ese hospital, recibe a este paciente y se da cuenta de que está recibiendo a una persona extraordinariamente importante para la historia de la ciencia. En efecto, Phineas Gage
John Harlow entrevista a su mujer y a sus hijos, padre de 5 hijos. La mujer lo describe como un hombre cordial, buen padre de familia, muy religioso. Lo que ocurre es que cuando la lesión se cura y Phineas Gage recobra todo su sentir y todo su actuar, se convierte en un hombre irascible. Ha perdido completamente el pudor. Pega a su mujer y a sus hijos. En el hospital, vamos a decirlo así, está continuamente agresivo en otras ocasiones está metido en un rincón. Hace sus necesidades en las habitaciones de la gente que está al lado. Ha cambiado completamente su persona. Tanto es así que John Harlow, cuando le da el alta médica, dice: esta persona que ingresó aquí siendo Phineas Gage ya no es Phineas Gage. Y lo mandó a un asilo psiquiátrico donde ya falleció, porque su mujer no lo quería recibir. Eran ya los primeros tiempos de los maltratos, pero en este caso patológico. Casi 150 años después, hemos asistido a un caso realmente importante también en la historia de la neurociencia. Esto está descrito en una revista, quizá una de las más importantes del mundo en neurología, que se llama Archives of Neurology. Este caso reza así. Una persona, en este momento, como sabéis, gran parte del FBI y sobre todo de la policía británica trabaja en las grandes avenidas de Internet, descubren que hay una persona en un estado de Estados Unidos que está haciendo comercio y cosas muy desagradables con la pornografía infantil. Avisan al FBI, el FBI, lógicamente, ataca los sitios donde podía estar esta persona, finalmente lo encuentran y lo detienen, lo juzgan y, dadas las circunstancias, el juicio fue verdaderamente duro. Es condenado a una cadena. No perpetua, pero a una condena bastante grande. Lo que pasa es que al ingresar en la prisión esta persona nota dolores de cabeza, tiene una serie de trastornos curiosos que el médico de la prisión quiere hacerle un escáner. Y se encuentran con esta situación. Un enorme tumor cerebral invadía su corteza prefrontal. Casi exactamente la misma corteza que había desaparecido en el accidente de Phineas Gage, el que antes os decía. A esta persona, fijaros, estos son los dibujos que hace antes de quitarle el tumor. Esto es cómo puede escribir. Cuando le retiran el tumor, se quitan absolutamente sus deseos pedófilos. Fijaros cómo los dibujos los puede realizar muy bien. Y fijaros cómo escribe ya con gran claridad. Esta persona, lógicamente, se revierte el juicio y queda en libertad. Lo que pasa es que este tumor, un glioblastoma, vuelve a crecer y vuelven a incrementarse sus deseos pedófilos. El FBI vuelve a detectar los mismos problemas con la pornografía infantil en Internet. Claro, todo esto que os acabo de decir, ¿cuál es el primer mensaje? El primer mensaje es que hay una visión cada vez mayor del cerebro como un estamento muy importante en nuestra conducta. Es verdad que antes existía lo mismo, pero ahora mismo la gente es más sensible a ello. Fijaros, fíjense, yo estoy acostumbrado a tratar de tú a los estudiantes, pero sí. Fijaros en dos imágenes como muy claras de hace muy poco tiempo. Hay un número especial de The Economist, What Do You Think You Are? Es un número especialmente dedicado al cerebro. Y hace muy poquito, hace un mes escasamente, Time Magazine ha publicado un número especial solo dedicado al cerebro. O sea, es algo que es realmente importante para nuestra sociedad en este momento. Y entonces alguien preguntará, pero bueno, esto ya lleva muchos años así. Yo creo que estas dos personas han sido grandes favorecedores de que el estudio del cerebro sea algo muy importante en nuestros días. Este señor se llama Paul Lotabour y este se llama Peter Mansfield. Los dos reciben el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2003. Y lo reciben por el descubrimiento y la
puesta en marcha de las técnicas de neuroimagen, especialmente la resonancia magnética nuclear. Claro, con esta técnica podemos ver el cerebro casi de esta manera. Esta es una imagen de resonancia magnética de tercera generación, donde fijaros la perfección con la que podemos dibujar todas las estructuras cerebrales. Claro, esto es impensable hace unos años, que pudiésemos acceder al cerebro con esta imagen tan detallista. Pero es que con las técnicas, aquí veis, como además es una técnica relativamente sencilla de hacer, prácticamente es inocua a todos los efectos, es una verdadera maravilla de la ciencia actualmente. Lo que pasa es que con esta técnica nosotros podemos hacer otras cosas además de eso. No solo podemos ver el cerebro estático, la imagen del cerebro estática o estructural, sino podemos ver, mediante técnicas psicológicas complicadas, la imagen del cerebro en funcionamiento. Esta técnica permite detectar cambios en el flujo cerebral de distintas zonas cerebrales, con lo que podemos detectar en las personas zonas del cerebro que están activadas o que están más desactivadas que otras. Esta es una imagen de cómo se puede realizar esto. El paciente se le pone en el imán, pero fijaros cómo se le pueden poner diversos artilugios para hacer pruebas psicológicas. En este caso hay una prueba de visión y otra de audición. Y se pueden ver cosas como esta, por ejemplo. Esta es quizá uno de los experimentos más sofisticados con resonancia magnética funcional. Un individuo está en una sala. Se utilizaron estas salas que son como las que utiliza la policía para interrogar a la gente, donde hay un cristal o espejo donde, vamos a decir, el policía malo está dentro y el policía bueno está fuera y se cambian después, ¿no? Bueno, pues ese tipo de salas se utilizaron y se puso a una persona en una camilla con el brazo extendido y se cogió un cuchillo de estos de cocina en el que le hacías un gesto sobre el brazo que no le hacía sangre, por supuesto, pero que era doloroso. Era importante lo del cuchillo por una razón, porque el paciente experimenta dolor. Es importante que experimente dolor, por supuesto, firmó el consentimiento informado, ¿no? Entonces, experimentó dolor y fijaros las áreas cerebrales que se estimularon cuando experimenta el dolor. Son las áreas relacionadas muy directamente con la percepción dolorosa. Pero en el otro cuarto se puso otra resonancia magnética y otro individuo que podía ver lo que estaba ocurriendo en el otro cuarto, pero no se le hizo ninguna prueba dolorosa. Lo más interesante de este experimento es que existía una estimulación en el individuo que no sufría dolor de una gran parte de áreas que son correspondientes al individuo que sufría dolor, salvo aquellas en las que recibía el dolor directamente. Es decir, que este experimento prueba que nuestro cerebro está continuamente estimulándose en áreas cerebrales que se estimulan también cuando una persona realiza algo. Esto es un descubrimiento absolutamente importante y para vosotros creo que definitivo. Se le ha llamado neuronas en espejo, es decir, que son unas zonas del cerebro, como veis aquí, que están integrando o procesando la información dolorosa. Podríamos integrar o procesar la información visual, podríamos integrar o procesar la información auditiva. Es decir, que cuando existe por ejemplo, un anuncio, ¿no? A lo mejor esto no se llama anuncio, yo sigo en el siglo XIX probablemente, o sea, cuando empiece a hablar de algo de lo vuestro, probablemente diga, este tío está en el siglo XIX, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando ves un anuncio y ves, por ejemplo, una persona que ese clásico, digamos, anuncio del coche con la persona con buena salud, con la persona que conduce muy bien, que va muy bien acompañado. Bueno, ese anuncio que aparentemente era, digamos, de uso común, que tenía influencia en la compra del coche, en este momento podemos decir que no solo tiene influencia, es que a los individuos que ven ese anuncio se le están encendiendo las áreas cerebrales probablemente del mismo tío que va en el coche.
Claro, esto tiene su importancia, ¿no? Fijaros otro ejemplo en esta misma línea. Este es un experimento muy bonito, pero complejo, es un experimento muy complejo, en el que se hizo lo más importante aquí, como veis, son los test psicológicos. Un test psicológico muy complejo para demostrar las zonas cerebrales en donde se activa el arrepentimiento, entre comillas. Entonces, se vio que la corteza prefrontal, esa misma zona de lesión de los dos casos que os señalaba anteriormente, se activa importantemente en las acciones de remordimiento. Claro, es muy interesante. Cuando estos dos individuos perdieron la inhibición al tener estas lesiones, perdieron de alguna manera la capacidad de interaccionar con el medio ambiente. ¿Qué es lo que piensa el medio ambiente de ellos? Pero se han hecho ya cosas verdaderamente espectaculares. Este es un chiste de... Hay un cartunista o una persona que hace muchos chistes en los periódicos que se llama Gary Larson, que hizo este chiste. Hay muchos chistes de estos, son muy buenos, ¿no? ¿Lo habéis leído? Pues hay una serie de personas, una pena, aquí tenéis, es del año 2007, esto es de hace 15 días. Y fijaros, en verde están todas las áreas cerebrales que se activan cuando una persona, al ver este chiste, digamos, se ríe, se carcajea, ¿no? Hay que buscar chistes de Gary Larson que verdaderamente produzcan carcajadas. Hay algunos que sí, bueno, solo con ver la tele quizá en algunos sitios te puedes carcajear igual. Pero fijaros que en rojo están los chistes que veían. Perdón, en azul los chistes que veían. En rojo, los chistes que se oían, o sea, los que te cuentan. Pero fijaros cómo hay zonas del cerebro que están solapadas y otras que no. Claro, llegamos casi prácticamente en este momento a hacer un mapa cerebral de esta naturaleza, ¿no? Esto me lo regaló un británico que realmente lo mejor de este chiste para mí es la zona esta roja, que es la zona de contención del enfado, ¿no? O sea, el británico fundamentalmente lo que hace es contener su enfado. Pero hay otra muy buena que es, fijaros aquí, la zona esta chiquitita, es la capacidad que tienen ellos de aprender nuevas lenguas, que es mínima. Después, la corteza cerebral enorme es donde reconocen a los miembros de la familia real. O sea, ya se ve, el cuerpo calloso es una gran salchicha, que es el típico breakfast británico. Esto es muy gracioso, ¿no? Pero realmente nuestra visión cerebral hay que recordar esta imagen porque tiene su gracia, ¿no? Pero vamos un poco a entrar en la materia, vamos a decir, más relacionada con vuestra profesión, ¿no? Entiendo yo. Esto es un artículo que salió... The Economist es una revista, como muy bien sabéis todos, que tiene una forma de pensar que es totalmente discutible en muchos campos, pero tiene una cosa que es muy importante, y es que tiene un sistema de investigación de las líneas de comunicación del futuro impresionante, ¿no? Fijaros, en el año 2004... Esto no es nada, ¿no? Puedo seguir, ¿no? Yo, como dicen los alumnos... Nuevas tecnologías, es que es la vida. Entonces, hace como 3 años sacaron un artículo realmente importante que es cómo a través de las técnicas de neuroimagen podemos meternos en la mente del consumidor y intentar, con esas técnicas de neuroimagen, conseguir cambiar esa mente, ¿no? Pero fijaros, este es el número de la revista muy interesante que podréis encontrar en las peluquerías, pero yo por lo menos la encontré en la peluquería a la que fui, pero que es una revista que se vende. Y fijaros, no sé si veis bien, ¿no? Pues fijaros, este es el número de febrero, ¿no? Pues fijaros, el número de febrero es realmente sobre neuroeconomía, bueno, ya es que, claro, este tipo de cosas pues ya confunden neuroeconomía, neuroimagen, o sea, se hacen un taco. Porque el gran problema de todo esto es que la gente sabe poco. O sea, la gente tiene mucha ilusión en que el cerebro, pero saber de cerebro, hay poca gente, ¿no? Pero, ¿quién empezó el neuromarketing? ¿Quién empezó todo lo que ahora realmente se está desarrollando mucho? Pues es este señor de aquí tenéis la página web suya, se llama Gerald
Salman, que escribió un libro yo creo que es casi obligado, de obligada lectura, que es How Customers Think, que realmente este hombre se dio cuenta de que las técnicas de neuroimagen en marketing podían ser de extraordinaria utilidad. En un primer momento, Gary Salman lo que pensó es que era como más que de utilidad para cambiar la mente del consumidor, como una manera de conocer mejor cómo es esa mente. Que es muy interesante. O sea, su interés no era tanto cambiarla como conocerla. No es para menos porque era profesor de psicología de la Universidad de Harvard, claro, no se podía dedicar a... Pero los estudios de Salman llegaron a la creación de esta empresa que se llama Bright House Neurostrategies Group. Esta empresa empezó en los años 90 y fue la primera empresa realmente destinada a meter la neurociencia y la neuroimagen en los estudios de marketing. Esta empresa empezó en la ciudad de Atlanta y entonces su principal, vamos a decirlo así, mentor fue la empresa Coca-Cola. Entonces, ellos tenían un gabinete de neurocientíficos, sobre todo que se asociaban a la Universidad de Emory, en la misma ciudad. Bueno, pues esta es una empresa que sigue viva y goza de buena salud, ¿no? Quizá las páginas web más importantes de ahora de marketing, esta es una, Neuromarketing, es una página web fantástica. Las diapositivas las voy a pasar a la organización, eso es un pequeño paréntesis. Alguna de ellas, bueno, quitaré las notas, tengo algunas notas que no las quitaré, y alguna diapositiva que considero, no sé, que no está bien, o sea, la voy a presentar porque creo que se puede hacer una presentación oral, pero no me parece todavía prudente que esté, digamos, en soporte informático, ¿no? Esta es una de las mejores páginas web, la tendréis a vuestra disposición, y esta yo creo que es otra. Son las dos ahora mismo que yo considero pues, de más nivel, ¿no? Quizá la primera vez que se empleó de forma directa, o sea, Bright House lo empleó de modo indirecto en muchos casos, pero la primera vez que se emplea de modo directo es en el anuncio clásico que todos conocéis, de Piensa en Verde, porque aquí se tomaron varias decisiones importantes. La primera era conseguir poner en un anuncio publicitario una imagen de una radiografía simple de cráneo, que clásicamente se ha considerado la radiografía más desagradable. O sea, que tú puedes poner una pierna, un brazo, un tórax, un cuello, que no pasa nada. Pero una radiografía de cráneo era muy desagradable. Pues ellos la pusieron. Y después hicieron una reconstrucción de un cerebro por resonancia magnética y lo colorearon con verde. Vale, hasta aquí todo está bien. Pero ahora vamos al siguiente paso, que es la secuencia de cómo se hace eso. Entonces, el primer anuncio que sale, ahora ya no porque está todo mezclado, ya yo voy a Copenhague o tal, o casi en Estados Unidos también sale, ya ves todo mezclado. Pero lo interesante es ver cómo se hizo la secuencia. Primero sacan esta imagen y después sacan esta. Claro, esta imagen tiene bastante tela marinera, o sea, esto no lo ha podido diseñar, pues, hombre, mira, vamos a hacer una cosita del cerebro y tal. No. Esto tiene su tela marinera, perdonad que me exprese de forma coloquial. Pero, fijaros, este es el sketch que se ha pintado del cerebro. Fijaros, esto es un cerebro normal. Fijaros, la corteza cerebral y los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Está perfectamente diseñado. Es en sketch, pero está diseñado. Pero ahora vamos a lo siguiente. Ponen Piensa en Verde, lo podían haber puesto aquí o aquí. No, lo ponen aquí. ¿Por qué? Esta es una imagen con resonancia magnética funcional donde se activan las zonas cuando tú ves una imagen y relatas verbalmente lo que estás viendo. Ahora, estas zonas de aquí abajo son las zonas de la corteza cerebral que se activan cuando tú ves una imagen y piensas verbalmente lo que quieres decir. Claro,
de alguna manera el piensa en verde estaba rememorando todas las funciones corticales de la fonación sin palabras. Es decir, estaban estimulando zonas cerebrales probablemente sin ningún fundamento científico. Hasta ahora. Parece ser que ahora tienen mayor fundamento porque están vendiendo mucho más. Pero lo que estaban haciendo en realidad era potenciar las zonas cerebrales que se activan cuando tú piensas algo pero no lo dices. Tú vas por la carretera, ves piensa en verde, piensas en verde y sigues. Eso puede influir en que cuando tú llegues a la siguiente gasolinera pidas una Heineken. Hasta ahora no se sabía mucho, pero dado el anuncio como les ha salido, creo que hay que pensar que puede ser. Pero esto hay más ejemplos. Este es un anuncio de Audi que salió hace poco, lo habéis visto en todos los periódicos. Bueno, es una copia literal de este dibujo de Santiago Ramón y Cajal, de la corteza cerebral de un niño de 6 años, de la corteza visual. Fijaros cómo las neuronas... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están transmitiendo una idea. Claro, ahora mismo todos sabemos mucho del cerebro, o más que hace unos años, pues tenemos los suplementos del mundo, del país, o sea, hay suplementos de salud de todas partes, con lo cual la gente sabe mucho más. Puedes permitirte anuncios como estos. Fijaros ahora, dar una vuelta por Madrid. Fijaros la cantidad de anuncios de medicina que están. Yo cuando venía esta mañana aquí, había un anuncio de una persona abierto todo el tórax y el abdomen al revés. Claro, hace falta saber bastante anatomía y que alguien se fije, pero eso hace unos años era impensable. Impensable, eso era, vamos, yo que doy clases muchas veces sobre cadáver, claro, los cadáveres a mí en mi casa cuando llegaba me tenían que, me daban flu, claro, ahora no, ahora yo soy un profesional, pero vamos, como la copa de un pino, ¿no? Estudiar con cadáveres, claro. O sea, si ahora mismo las grandes producciones televisivas son sobre cadáveres, pues fíjate. Pero la neuroimagen tiene un recorrido enorme. Fijaros, esta es una imagen y no me estoy moviendo nada del aspecto científico, es lo que quiero llevar a vuestro ánimo. Esto es Lieberman Research Worldwide. Es una empresa, está en Los Ángeles y colabora con el Instituto Tecnológico de California, Caltech, que es uno de los centros de neurociencia más importantes del mundo. ¿Qué hacen? Estudian los cortos de películas de Hollywood para asesorar a los productores y a los directores de cine sobre cuál es el corto que más impacto va a tener en la televisión o donde se proyecte. Esto ya casi parece ciencia ficción, pero lo vamos a tener en este país y en Europa. De momento lo tienen ya en Estados Unidos. Es una empresa que se llama FKF, Applied Research. Es una empresa que apareció en el año 2002, 2003. Parecía que era una empresa un poco curiosa. O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? El objetivo de esta empresa es asesorar al Partido Republicano y al Partido Demócrata de los Estados Unidos para, utilizando técnicas de neuroimagen, ver cuál es la mejor actuación de sus candidatos en la campaña electoral. Esto nadie lo sabía, por supuesto, bueno, lo sabría la CIA, el FBI, en fin, todo el mundo, pero, digamos, el público ya no lo sabía. Lo que pasa es que en un momento determinado apareció en portada en el New York Times, con una imagen de la realización de uno de los experimentos. Bueno, los dos partidos quedaron comprometidos a no hacer una liberación de las imágenes ni de los resultados. Pero claro, esto evidentemente todos los partidos políticos han dado cuenta del tema, ¿no? La primera que han hecho es esta. Bueno, y tampoco es muy ilustrativa, pero es la que hay. Esta es una imagen de resonancia magnética antes del anuncio del candidato que sale a decir que todo va a ser muy bueno con él. Y esta es la imagen cuando ha desaparecido el candidato y la persona reflexiona sobre lo que le ha dicho el candidato. Estaría bueno hacer ahora uno con Bush, ¿no? Realmente sería muy interesante, ¿no? Pero fijaros, el anuncio, lo que se estimula es una parte de la corteza cerebral, que es la corteza orbitofrontal, que es una parte de la corteza cerebral que está muy relacionada
con la expectativa de una recompensa. Después del anuncio se estimula la corteza cerebral prefrontal, dorsolateral, que tiene mucho que ver con el peso de la decisión después de haber recibido todos los resultados. Yo creo que esta imagen está liberada para que se vea que existe detrás de esta organización, o detrás de estos experimentos, una base científica suficientemente sólida para decir que vale la pena hacerlo. Aunque, propiamente, estos resultados, para un neurocientífico, aportan relativamente poco. No sé si me he explicado. Sí. Bueno, hay que prepararse a partir de ahora para ser escaneado, eso está claro, todos lo sabemos, ya nos cogen las pupilas, el iris, o sea, nos van a coger todo, absolutamente todo. Entonces, una muestra de sangre, o sea, nos pueden coger absolutamente. Estas son una imagen típica. Todo parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, no es tanto ciencia ficción. Este es un artículo que ha salido hace unos meses en probablemente una de las 3 mejores revistas del mundo de neurociencia. Así, aquí no estamos hablando de papanatas, sino de una revista científicamente de gran nivel. En esta revista figura lo siguiente. Cuenta un poco cómo la decodificación de los estados mentales puede ilustrar de la actividad de ese cerebro. Fijaros cómo se puede buscar esta forma de aproximación científica para detectar actitudes de mentira o actitudes de encubrir cosas. Bueno, esto aparentemente parece una tontería, pero yo lo subrayo porque que esto lo diga una revista científica del máximo nivel no es fácil, ¿eh? Pero ya, si ves esto, ya está claro que las cosas van por otra dirección. Esta es una página web que ha fundado un psicólogo que se llama Falwell. Aquí está Grassley, que los que estáis conocidos en el mundo americano, pues es un senador, digamos, de cierta peleón. Y aquí hay una imagen verdaderamente prodigiosa. Se ha empleado una técnica compleja, muy compleja, que se llama potenciales relacionados, es la recepción de potenciales en el cerebro relacionados con eventos. Bueno, aquí hay 3, me voy a detener porque merece la pena. Aquí hay 3 líneas, una línea roja, una línea verde y una línea azul. Fijaros, la línea roja varía en los 2. Esto es los potenciales evocados de una persona que era sospechoso de tener relación con un crimen. Esta eran los potenciales evocados de una persona que tenía relación, de otra persona que tenía relación con el mismo crimen. Se le hicieron o se le mostraron a la persona una serie de instrumentos relacionados con el crimen que, en un caso, como este de aquí, el rojo, eran obvios que tenían relación con el crimen, ¿no? Imagina, no lo sé cuál fue el crimen en concreto, pero imagínate pues una señora apuñalada, ¿no? Bueno, pues un cuchillo. Evidentemente me lo presentan a mí, se lo presentan a las personas que están aquí y todos relacionamos de la misma manera. Ahora nos presentan, por ejemplo, un televisor. Fijaros, es la línea verde. Prácticamente es igual en los 2 individuos. ¿Qué es lo que varía? Sobre todo varía la línea azul de uno y otro. Porque la línea azul no es un cuchillo, es un cuchillo de cocina concreto que encontró la policía al lado de la persona asesinada. Hasta aquí dices, bueno, esto es de CSI, o sea, esto es de risa. No. Esto ha sido admitido por primera vez en la historia como prueba evidente en una corte en Estados Unidos. Y esto, en Estados Unidos, crea jurisprudencia. Pero hace unos días, en The Guardian, fijaros el titular, ¿no? Los escáneres cerebrales pueden predecir o pueden leer las intenciones de la gente. Y en efecto, o sea, hay empresas en este momento en Estados Unidos que se dedican exclusivamente a estudiar
las activaciones cerebrales relacionadas con la mentira o la verdad. Esto, aquí está en rojo la activación de zonas cerebrales cuando esa persona está engañando, o en azul cuando esa persona está contando la verdad. Claro, esto, dices, bueno, esto suena un poco a... En efecto, lo que estáis pensando es verdad. El problema es que los paradigmas psicológicos de exploración tienen que ser suficientemente válidos para que tú tengas un 100% de seguridad de que esto es así. Hay dos empresas, concretamente una es Cephos, página web que está aquí, y No-Lie MRI, que están trabajando expresamente en estos proyectos, que lógicamente es de suponer que están financiados por el gobierno americano de alguna manera para aplicar la metodología en un futuro. Pero todos conocéis esta película. No es una película excesivamente buena, es de Steven Spielberg, que no es, en fin, no es el primero que pasaba por la calle y le tocó una tómbola, pero es una película que cuando la vimos, pues no. Además salió relativamente corto, en un periodo corto de tiempo con Matrix, que la habréis visto todos, que es otra película, eso sí que ya es cine del serio, ¿no? Pero esto, que es una película que parecía tonta, ¿cómo podemos detener a un asesino antes de que cometa el crimen? Aunque la tesis de la película es que este señor le dicen que él va a cometer un crimen y él no se lo cree. Pero bueno, esto que parecía una tontería, os ruego que leáis lo que hay aquí. Es de The Economist, que no es precisamente una revista que diga tonterías, de hace un mes y medio. En este momento el gobierno británico está estudiando la posibilidad de encerrar o meter en la cárcel a gente con trastornos de la personalidad que puedan o se pueda pensar que cometen un crimen, ¿no? O sea, claro, la opinión pública ayuda a esto. Ayer o antes de ayer, en todos los periódicos, una persona que atropella 3 veces a su mujer hasta que la mata. Claro, es que la demanda social ante esas situaciones nos va a hacer que lleguemos a esto. Esto no es una cosa, por lo tanto, que está más o menos en el aire, sino está ahora mismo en el Parlamento británico. Esto es un audio que ahora os voy a poner. Vamos a ver, este señor es un neurocientífico, se llama Jonathan Moreno, es una persona que se ha dedicado al mundo de la neuroética, es decir, a cómo se pueden emplear las técnicas que os estoy contando desde un punto de vista ético. Este señor ha sido contratado por el gobierno federal y en este momento es asesor del FBI y de la CIA para que puedan aplicar los métodos de investigación cerebral de acuerdo con la Constitución y de acuerdo a un rigor ético. O sea, que estamos hablando... Y ha escrito un libro que, bueno, es una persona súper inteligente además es muy abierto y, claro, es de las pocas... Yo no sé, pero es una decisión tremendamente acertada haberle nombrado porque es una persona que no tiene tapujos. Además tiene un origen hispano, con lo cual todo brilla, ¿no? Entonces no tiene ningún tapujo y habla con mucha claridad. Yo os ruego que atendáis, yo voy a hacer después una pequeña traducción. Es mejor, el audio lo tengo directamente de la entrevista que le hacen en una radio americana, ¿no? Pero los que podáis seguirla os daréis cuenta de lo que está diciendo, que es bastante espeluznante.
Básicamente, lo que ha dicho Jonathan Moreno aquí es que se va a poder utilizar una serie de técnicas, ha descrito varias, como habéis oído, quizá destacar la estimulación cerebral profunda. Claro, esto se está empleando ahora mismo, ya lo veréis después, ahora mismo en pacientes con enfermedades, por ejemplo, el Parkinson, la depresión, pero cada vez es más claro que vamos a poder, con esas técnicas, poder cambiar de alguna manera la conducta de los individuos. También se ha hablado de una cosa que es en este momento ciencia ficción, pero la ha citado muy directamente, que es introducir chips dentro del cerebro para facilitar lo que ha llamado el recall, es decir, los recuerdos. ¿Se podrá o no se podrá hacer eso con prisioneros de guerra? O sea, esta es la gran pregunta que se están haciendo. Pero también lo podéis aplicar a vuestro ambiente, a vuestro mundo. O sea, probablemente con el tiempo este tipo de técnicas pasen directamente vamos a decir, al público llano, ¿no? Yo tengo un colaborador mío, muy querido, que siempre tiene una frase que les dice a los alumnos, y a mí me impresiona mucho, que cuando piensa uno en los viajes a la Luna, ¿no? Joder, ¿esto para qué sirven los viajes a la Luna, no? Bueno, más del 95% del material que tú tienes en tu casa ahora mismo tiene relación con los viajes a la Luna. Más del 95%. ¿Por qué? Porque en estos viajes espaciales una de las cosas más importantes es el probar diversos tipos de materiales. Entonces, en el cerebro pasa algo parecido. Estas técnicas cerebrales están focalizadas ahora mismo en cosas muy concretas. Jonathan Moreno está preocupado con, por ejemplo, el tema de la tortura. ¿Cómo podemos evitar la tortura? O sea, vamos a un mundo en el que tú tienes que coger a una persona en la guerra, en una guerra además muy sofisticada como es la guerra terrorista, y te tiene que soltar toda la información. ¿Cómo puedes eso hacerlo desde un punto de vista legal estricto, que respete la libertad y la Constitución, y al mismo tiempo que te suelte la información? Claro, dices, esto es, pero bueno, ¿de qué vamos? No, esto se lo plantean. Y ahí lo ha dicho, lo habéis visto con la claridad con que lo ha dicho. Deep Brain Stimulation, chips into the brain. O sea, ha dicho una serie de fórmulas como muy claras, ¿no? Vamos a seguir. Por lo tanto, evidentemente, parece una tontería, pero hay una fundamentación ética en el manejo de toda la información cerebral. Vamos a pasar ahora a una serie de capítulos concretos que tienen mucha relación directa con lo que entiendo yo que es vuestra profesión. El primero es la emoción. O sea, ¿qué sabemos del cerebro y de la emoción? Entonces, yo primero voy a haceros... Esta es una imagen que me parece muy interesante. Esta es una resonancia magnética funcional de enfermos esquizofrénicos, que es la gran parte de mi profesión. Yo me dedico a investigar sobre este tipo de enfermos. Entonces, en el lado de la izquierda vuestra tenéis una serie de, dos resonancias magnéticas en las que veis rojo y azul. Son en rojo las zonas que se activan del cerebro y en azul las que se inhiben cuando estos enfermos padecen una cosa que se denomina el alejamiento oceánico del yo. Son los que tenéis contacto con enfermos esquizofrénicos, quizá tenéis experiencia de ello. Pacientes que en un momento determinado parecen eufóricos y como que se van del ambiente donde están. Los que habéis visto la película Una mente maravillosa, quizá recordáis algunas escenas de John Nash en esa situación. Como veis, el cerebro tiene una característica muy importante, y es que este tipo de sensaciones emocionales complejas se producen en gran medida activando y desactivando zonas cerebrales. Es un conjunto, es como la vida comercial y la vida del jefe, ¿no? Tienes que activar y desactivar continuamente para que las cosas salgan bien. Ahora, fijaros en esta imagen. Son enfermos esquizofrénicos catalogados de la misma manera, pero en los que han sufrido lo que se llama una destrucción del yo. Son los típicos enfermos esquizofrénicos que están catalogados como en el mayor riesgo de suicidio. Son los que se suicidan, de hecho. Fijaros cómo han desaparecido una serie de activaciones en la corteza cerebral. Se han activado otras y se han desactivado otras. Fijaros, curiosamente, en este tipo de enfermos, lo que se ha desactivado de forma llamativa es esa corteza cerebral
más anterior, que es la de los pacientes que os contaba al principio de la charla. Claro, todas estas estructuras tienen relación con el sistema de la emoción, pero el sistema de la emoción se ha visto que tiene una gran importancia las diferencias sexuales. Entonces, hay estudiosos, este es quizá la persona en el mundo de la neurociencia que sabe más de estudios en diferentes sexos. En rojo, fijaros, son las estructuras del encéfalo relacionadas con la emoción que están más aumentadas en la mujer, y en rojo y en azul las del hombre. Esto es la conclusión a la que se ha llegado desde el punto de vista, vamos a decir, más simple, sería que la mujer tiene más capacidad de emocionarse que el varón. Y es verdad, pero con matizaciones. Estas estructuras que están más agrandadas en la mujer tienen una importancia muy grande en la integración de la emoción. Y ahí sí que ya se puede decir que la integración emocional es superior en la mujer que en el varón. ¿A qué se debe eso? Eso es la duda, pero esto parece ya objetivo. Estas son las estructuras que están en la cara medial del hemisferio que están directamente relacionadas con la emoción. Pero la emoción vamos a descomponerla un poco. Y vamos a ver, primero, emoción y percepción. Porque, claro, la emoción tiene muchísima relación con lo que nos llega de fuera. Y después vamos a ver cómo, con la información que le llega al cerebro de fuera, nosotros podemos controlar la emoción. Claro, esto, en vuestro caso, tiene muchísima importancia, porque en gran medida la forma de hacer publicidad es que las personas, nuestros clientes, digamos, perciban, pero no solo que perciban, sino que depositen esa percepción y la controlen. ¿Cómo se deposita esa percepción? Con la memoria. Lo veremos después. Esto es un estudio relativamente reciente, es una pena que no se vea los años, pero es del 2007. Hace escasamente 10 días. Este es un estudio ya conocido, pero que tiene mucha importancia porque uno de los aspectos que siempre se ha visto que, vamos a decirlo así, potencia la percepción emotiva son imágenes que llevan a ver cuadros en donde se traduce un poco de paz, sobre todo del medio ambiente. Este es un ejemplo de una de las imágenes que ha tenido bastante éxito en el experimento que realizaron estos autores. ¿Y por qué es eso? Pues no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que las zonas del cerebro que están reconociendo estos paisajes, antes pensábamos que el mundo exterior, vamos a decir, se representaba en el cerebro de una manera general. Pero ahora estamos viendo cada vez con más detalle que el mundo exterior se representa en nuestro cerebro en sitios concretos y puntuales. Fijaros, esta zona que pone aquí SC es una zona del cerebro que está específicamente destinada a recibir imágenes visuales del entorno ambiental. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando hay una lesión de esta zona por un tumor o por una hemorragia, esa persona, ese paciente, deja de recibir y de percibir el entorno. Es decir, imágenes como esta le afectan muy poco. Pero fijaros un momento en esta diapositiva, y hay puntos negros que se van alejando de la parte posterior del cerebro hacia adelante. Esto es muy importante, porque los puntos negros esos representan receptores opioides, es decir, sustancias que tenemos en nuestro cerebro que estimulan el afán de recompensa. Y fijaros, la corteza visual recibe los impulsos, pero su afán de recompensa es mínimo, está recibiendo los impulsos visuales. Pero a medida que esos impulsos visuales se están procesando en la corteza cerebral, el afán de recompensa es mayor. Y fijaros cómo van aumentando los puntos negros, hasta una zona, la más anterior, donde el afán de recompensa es mayor. ¿Por qué? Porque es donde se deposita la memoria. Es decir, en gran medida nuestra emoción es algo que se está procesando en el cerebro por estadios.
por operaciones una detrás de otra, hasta que se deposita en la memoria. Por eso somos capaces de recordar emocionalmente sucesos muy importantes en nuestra vida. Y esta es una imagen que lo demuestra. Fijaros, zonas del cerebro que están específicamente destinadas al reconocimiento de las caras. Hablaremos después. Zonas destinadas a las partes del cuerpo, a lugares. Esa es la zona que os decía antes. Esta zona es esta zona. Lugares. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no entendáis que esto pasa como el cerebro del británico. Pero esto quiere decir que hay zonas del cerebro que están muy específicamente señaladas para esa recepción. Probablemente la recepción de una cara esté aquí. Si esta zona se lesiona, se produce una enfermedad que se llama prosopagnosia y una persona no reconoce la cara. Hay un libro que os recomiendo que leáis que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Esa persona era una persona que sufrió una lesión aquí, en la zona fusiforme de la corteza temporal, y no reconocía a su mujer. Y estaba durmiendo al lado de ella. Solo la reconocía cuando hablaba. Pero cuando la miraba, decía, ¿qué hace aquí mi sombrero? Iba, oye, Manolo, joder, no me... Pasaba textualmente. ¿Por qué? Porque no reconocía la cara. Y por otra manera, él veía todo fenomenal, andaba, funcionaba perfectamente, pero tenía una hemorragia cerebral en esta zona. Vamos a seguir. Pero es que no solo está el que reconozcamos la cara. Nosotros reconocemos una cara o reconocemos un paisaje. Esto está tomado de Time de hace, 10 días. Yo siempre digo, como soy sencillo, los académicos somos sencillos. Yo tengo un maestro que me dijo, siempre que des una conferencia tienes que poner lo último. Porque dice, eso da una idea a la audiencia de que, por lo menos has leído, ¿no? Has leído lo último, ¿no? Es que si no, aquí a contarnos una película que no tiene... Pero es verdad que me he leído lo último. Lo más interesante de esta imagen es que tú te ponen una cara y se estimula la corteza fusiforme. Te ponen un paisaje y se estimula la zona del SC, tal. Pero ahora te dicen que te imagines una cara y se estimula la misma zona. Y ahora te dicen que te imagines ese paisaje y se estimula la misma. ¿Qué os recuerda esta imagen? La idea de fondo del anuncio de Heineken. Lo que pasa es que, y esto es una cosa muy importante en vuestro medio ya, se sabe ya fehacientemente que el cerebro, por ejemplo, si tenemos esta imagen, las primeras veces que se la mostramos, estimula unos circuitos corticales muy concretos, donde existe una gran cantidad, dependiendo de la imagen, una gran cantidad de opioides, que son las sustancias que producen ese afán de recompensa. Opioides es lo mismo que... es una droga, realmente es como si cogiesen una droga. Esas drogas están dentro del cerebro. Pero ahora, cuando se presenta el estímulo más veces, los circuitos empiezan a inhibirse. Por eso, el sentido común de vuestra profesión os dice que no hay que cargar las cosas, ¿no? Pero eso tiene una función cerebral concreta. Y esto es fantástico, fijaros cómo hay una curva real, directa, de descenso de la capacidad de observación de las personas a medida que se le va, digamos, poniendo la misma imagen. Cuanto más ricas las imágenes que presentamos, más capacidad de estimulación de la corteza cerebral. Eso está demostrado. Este es un ejemplo de 4 imágenes, fijaros, a cuál más compleja en colorido y en, digamos, complejidad, y fijaros que estimulaban mayor la corteza cerebral. Aunque todo el tema de la imaginería, del estudio de la imaginería cortical es más, muchas veces no sigue unos patrones lineales. Por ejemplo, lo han hecho Biederman y Wessel recientemente, han mostrado para que veáis cómo imágenes relativamente complejas, que son estas de aquí abajo, hombre, aquí no se ve mucho, pero fijaros tal,
pues estimulan la corteza cerebral mucho menos que imágenes como las de arriba, donde están los monos, el rayo. O sea, la complejidad en el cerebro no es lineal, no es a más recargado, o sea, más floripondios de estos de este salón, más impresión. No necesariamente. ¿Por qué? Lo veremos, espero que esta idea quede al final de la charla clara, porque el procesamiento cerebral tiene muchísima importancia la emoción y cómo archivamos la emoción, cómo los recuerdos, cómo recordamos realmente. Y esto es una demostración de que esto pasa así. La británica trabaja en las grandes avenidas de Internet. Descubren que hay una persona en un estado de Estados Unidos que está haciendo comercio y cosas muy desagradables con la pornografía infantil. Avisan al FBI, el FBI, lógicamente, ataca los sitios donde podía estar esta persona, finalmente lo encuentran y lo detienen, lo juzgan y, dadas las circunstancias, el juicio fue verdaderamente duro, es condenado a una cadena. No perpetua, pero a una condena bastante grande. Lo que pasa es que al ingresar en la prisión esta persona nota dolores de cabeza, tiene una serie de trastornos curiosos que el médico de la prisión quiere hacerle un escáner y se encuentran con esta situación. Un enorme tumor cerebral invadía su corteza prefrontal, casi exactamente la misma corteza que había desaparecido en el accidente de Phineas Gage, el que antes os decía. A esta persona, fijaros, estos son los dibujos que hace antes de quitarle el tumor. Esto es cómo puede escribir. Cuando le retiran el tumor, se quitan absolutamente sus deseos pedófilos. Fijaros cómo los dibujos los puede realizar muy bien. Y fijaros cómo escribe ya con gran claridad. Esta persona, lógicamente, se revierte el juicio y queda en libertad. Lo que pasa es que este tumor, un glioblastoma, vuelve a... ¿no? Vivía trabajaba un obrero de la construcción del tren que comunicaba el estado de Nueva Inglaterra, todos los estados de Nueva Inglaterra, con el Canadá. Este hombre se llamaba Phineas Gage y el 13 de septiembre de 1848 sufre un accidente con las barras con las que están perforando la roca para hacer un túnel para el tren. Esta barra se le introduce, como veis, debajo de la órbita, se lleva el globo ocular y produce una lesión importantísima en la corteza frontal de este Phineas Gage. Este es un esquema de cómo es la lesión. Aquí tenéis la barra representada y esto es el cráneo real de esta persona con una reconstrucción en escayola que está en la Universidad de Harvard. Este accidente podría haber sido una cosa que hubiese pasado sin más problema, a no ser que esta persona, después de este accidente, sobrevivió. Le curaron, le hicieron todas las reparaciones que eran necesarias y lo llevaron a un hospital de Boston, en el Massachusetts General Hospital, donde una persona, se llama John Harlow, médico en ese hospital, recibe a este paciente y se da cuenta de que está recibiendo a una persona extraordinariamente importante para la historia de la ciencia. En efecto, Phineas Gage John Harlow entrevista a su mujer y a sus hijos, padre de 5 hijos. La mujer lo describe como un hombre cordial, buen padre de familia, muy religioso. Lo que ocurre es que cuando la lesión se cura y Phineas Gage recobra todo su sentir y todo su actuar, se convierte en un hombre irascible. Ha perdido completamente el pudor. Pega a su mujer y a sus hijos. En el hospital, vamos a decirlo así, está continuamente agresivo en otras ocasiones está metido en un rincón. Hace sus necesidades en las habitaciones de la gente que está al lado. Ha cambiado completamente su persona. Tanto es así que John Harlow, cuando le da el alta médica, dice: esta persona que ingresó aquí siendo Phineas Gage
ya no es Phineas Gage. Y lo mandó a un asilo psiquiátrico donde ya falleció, porque su mujer no lo quería recibir. Eran ya los primeros tiempos de los maltratos, pero en este caso patológico. Casi 150 años después, hemos asistido a un caso realmente importante también en la historia de la neurociencia. Esto está descrito en una revista, quizá una de las más importantes del mundo en neurología, que se llama Archives of Neurology. Este caso reza así. Una persona, en este momento, como sabéis, gran parte del FBI y sobre todo de la policía, de las que un buen número son en revistas internacionales. Ha dado más de 70 conferencias invitadas, muchas de ellas en universidades y centros de investigación internacionales. También dirige un laboratorio de investigación en neurociencia y psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, con colaboraciones internacionales en Estados Unidos y Dinamarca. Pues yo creo que, sin más, pues damos paso a José Manuel. Muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho Universal McCann y el periódico La Publicidad a dar esta conferencia. Vamos a ver, quiero en primer lugar dejar algunos puntos claros antes de empezar con la presentación propiamente. Primero es que yo soy un profesor universitario, o sea, me encontraréis en vuestro mundo, en vuestro ambiente, pues va a ser una conferencia más bien de un cierto corte científico, ¿no? Lo que pasa es que es un tema especialmente interesante, ¿no? Y claro, muchas de las cosas que van a ir saliendo, pues yo las he enfocado desde un punto de vista científico, aunque se podrían enfocar desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, ese primer punto quiero dejarlo claro. Y segundo, que estoy a vuestra disposición. Al final está mi correo electrónico para cualquier cosa que pueda aclarar o cualquier punto que haya quedado oscuro en la presentación. Este lugar del estado de Vermont, en Estados Unidos, probablemente sea el inicio de la neurociencia moderna. Es un pueblo que se llama Cavendish. En ese pueblo... En la primera jornada Nesting Now que organiza conjuntamente Universal McCann, en este caso con el periódico de La Publicidad, tengo a mi izquierda a José Manuel Jiménez Amaya, que ahora Gabriel os va a introducir. Y quería comentaros que desde nuestra compañía sabéis que estamos muy interesados en toda la revolución que está sucediendo ya en el mundo de la comunicación, sobre todo digital, y aparece, entre otras cosas, un hecho que es que pasamos de impactar a los consumidores a tener que intentar ser invitados dentro de sus mentes como marca. Dentro de este paradigma aparece una nueva neurociencia, que es el neuromarketing, muy novedosa, todavía está en fase casi experimental. Nosotros, desde Universal McCann, con el doctor Jiménez Amaya y con la Universidad Autónoma, estamos intentando, digamos, que potenciar el estudio de lo que sería el impacto del canal de comunicación en el brain branding, en cómo guarda el cerebro en su carpeta de imágenes las marcas, y de eso es de lo que trata la ponencia de hoy. Y sin más, dando las gracias una vez más por estar aquí, dejo a Gabriel que os presente a nuestro ponente de hoy. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, José Manuel Jiménez Amaya es catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en neurociencia y psiquiatría, y también es investigador visitante en Massachusetts Institute of Technology, en la University of Rochester Medical School y en la University of California at San Diego. Tiene 192 publicaciones y presentaciones